Bueno, en este segundo ejercicio de potencia activa, en corriente alterna, bueno, es muy similar el procedimiento. Vean que igualmente tenemos por acá eh, dos elementos de reactancia puramente en una inductiva y puramente capacitiva. Entonces, ¿qué pasa? Que este elemento de reactancia inductiva no va a tener potencia activa, porque la potencia activa en este caso, por el desfase que hay entre el voltaje y la corriente, me va a generar una potencia activa igual a cero. Bueno, igual sucede acá, igual sucede con la reactancia capacitiva, me va a provocar una potencia activa igual a cero. Eso no significa que estos elementos no me van a servir para el resto del análisis, claro que sí. Solo que en función de la pregunta que me dice determine la potencia P, es decir, la activa en cada elemento pasivo y activo del circuito, es decir, pasivo RLC, activo las fuentes, en este caso no tengo que calcular para la reactancia capacitiva ni para la reactancia inductiva. No hace falta, ¿ok? Porque es igual a cero. Entonces, bueno, vamos a requerir conocer cuál es la potencia en esta resistencia, cuál es la potencia en esta fuente de voltaje. Vamos a llamar, como tenemos dos fuentes de voltaje, vamos a llamar a esta la P1, a esta la P2. ¿Ok? La P1 y la P2 para diferenciarlas. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos que la fórmula de la potencia activa es un medio por el voltaje pico por la corriente pico por el coseno de la diferencia de los ángulos del voltaje y la corriente. Esa es la fórmula que tenemos que satisfacer en cada uno de los casos. También al final, por un tema de comprobación de resultados, tenemos que satisfacer que la potencia suministrada es igual a la potencia absorbida. Esto básicamente nos comprueba lo que sería el principio de la conservación de la energía. Ok, eso lo vemos al final a ver si se satisface esa relación. Si esa relación no se satisface, tengo que devolverme a revisar los signos, si estoy colocando correctamente de qué lado se suministra, de qué lado se absorbe. ¿Ok? Bueno, para satisfacer la potencia activa, la fórmula, yo necesito conocer voltaje y corriente directamente en el elemento que estoy analizando. Veamos que entonces conozco los voltajes en la fuente, porque son fuentes de voltaje, pero no conozco sus corrientes. ¿Ok? Por lo tanto, un ejercicio como este se aprovecha para poder determinarlo utilizando un análisis de mallas. Entonces, acá como paso número uno, eh, por medio del análisis de mallas, se determina la corriente a través de cada elemento. ¿Okay? Entonces vamos a plantear por aquí, así más grande, el circuito. Tenemos una reactancia de menos J2. Aquí más J4. Finalmente aquí tengo la fuente
la resistencia que es de 8 ohm. Ok, bueno, aquí vamos a hacer análisis de mallas, entonces decimos que esta sería mi I1 y esta sería mi I2. Ok, hacemos análisis a este lado para la malla I1 en sentido horario, a este lado para la malla I2 en sentido horario también, en ambos casos. Si hacemos el análisis partiendo de esta esquina hacia la derecha, la esquina superior izquierda, en el caso de la malla 1, me voy a encontrar con el 8, que está con la corriente I1. Aquí seguimos el recorrido, luego estaríamos llegando a este menos J2, que tendría la corriente I1 menos la I2. Sigo mi recorrido y estaría llegando por el lado negativo a esta fuente de 40. Bueno, despejamos por ahí algunos datos, acomodamos, factorizamos, tendríamos algo así. Bueno, en este caso, esa ecuación no la podríamos simplificar más, hasta ahí llegaría. Hagamos lo mismo, pero en el caso de la malla I2. Vamos a iniciar el recorrido de este nodo central hacia la derecha. Aquí me estoy encontrando con este elemento, sigo mi recorrido, estoy entrando por el positivo de la fuente y ahora me estoy encontrando con este elemento que es compartido en medio de dos mallas y aquí termino mi recorrido, entonces igualamos a cero. Hacemos lo mismo, acomodamos la ecuación. Bueno, este 20 podemos de una vez, ahorita lo ponemos al otro lado. Y bueno, aquí podemos todavía reducirlo un poquito más, quedándome más J2. ¿Ok? Ya aquí no podemos reducir más. Vamos a llamar a esta mi ecuación M1, a esta mi ecuación M2. ¿Ok? La malla M1 y la malla M2. Bueno, ¿cómo resolvemos aquí? Vamos a resolver utilizando Kramer. Entonces, se realiza un arreglo matricial con M1 y M2. Entonces la matriz nos va a quedar de esta forma. Vemos los resultados.
Aquí podemos ponerlo así como 20. Un segundito aquí solo para verificar. Correcto. Ok. Se resuelve utilizando la técnica de Kramer. Entonces vamos a sacar el determinante base. En este caso sería 8 menos J2 por más J2. Todo esto menos J2 por J2. Todo esto lo vamos a poner en la calculadora y nos da 8 más J16. Y eso de una vez convertido en un valor expresado en polar, nos daría 1789 ángulo de 6343. ¿Ok? Los determinantes nos llevan unidad. Bueno, para el determinante 1 se toma y se sustituye esta columna en lugar de la primera columna, quedando entonces de esta manera. Bueno, en este caso el determinante nos daría 5. Y si expresamos esto de una vez en un valor polar, nos estaría dando 89,44 ángulo de 116,57. Bueno, hacemos lo mismo para sacar el determinante 2. Y en este caso nos da, recordemos que, bueno, para efectos de calculadora, esto se expresa igual que esto, ¿eh? Menos J20. Es lo mismo. Por si ahí la calculadora les da algún error, nada más lo sustituyen por menos J20. Bueno, metemos todo
Metemos todo esto y nos estaría dando. Y esto expresado en polar. Y ya con estos datos podemos calcular cuánto sería la corriente I1, que va a ser determinante 1 entre determinante base, y la corriente I2, que va a ser determinante 2 entre determinante base. ¿Sí? Ya con estos datos podemos entonces fijarnos por acá, lo metemos en la calculadora, lo expresamos en polar, aquí tendríamos en el caso, ok, en el caso del I2 nos estaría dando, en ese caso sí lo colocamos como ampere porque se trata de, ahora sí, corrientes. Bueno, todo esto que hicimos fue solamente para conocer las corrientes, porque recordemos que aquí andamos atrás de encontrar potencias activas, ¿ok? Para cada uno de los elementos. Entonces, eh, regresamos por aquí, cálculo de potencias activas. Entonces yo voy a tener la potencia en la resistencia. Dijimos que esta potencia es un medio por el voltaje que está pasando por esa resistencia. Vamos a el dibujo original. Vean que eh, ahorita necesitamos conocer cuánto sería aquí este voltaje, el voltaje que pasa aquí, este VR, ¿ok? Ese VR. Vamos a irnos un poquito más atrás para calcularlo de una forma un poco más limpia. Este VR va a ser igual a la corriente que está pasando por aquí. Recordemos que aquí establecimos como corrientes que esta era la I1 y que esta era la I2. Por lo tanto, aquí sería I1, que el I1 nos dio 5, 53.13, multiplicado por la resistencia, que es de 8. Y ese sería entonces el voltaje. Eso lo expresamos en polar, 40 ángulo de 53.13.
Entonces, ese es el voltaje y que ya lo podemos sustituir. La corriente que va pasando por ahí es esta de 5 y el coseno del ángulo, ¿cuál es el ángulo del voltaje? 53,13. ¿Cuál es el ángulo de la corriente? 53,13. Y se satisface que esto nos va a dar el coseno de cero, porque el coseno de cero nos va a dar igual a 1. Por lo tanto, la potencia en la resistencia va a ser de 100 watts. ¿Ok? Esa es la potencia en la resistencia. Ahora, si consideramos la potencia 1, que es igual a la potencia en la fuente de voltaje, esta primera que tenemos por aquí, de 40 ángulo de cero, ¿ok? Aquí entonces la fórmula nos dice que sería un medio por valor eh, del voltaje, que es 40, la corriente en este caso es la I1, 5, y aquí tendríamos el valor coseno, ángulo del voltaje es 0, menos ángulo de la corriente 53,13. Por lo tanto, mi P1 nos está dando 60 watts. ¿Ok? En este caso, nos está dando 60 watts. Y en el caso de la P2, que es la potencia en la fuente de voltaje de 20 ángulo de 90, la fórmula nos daría un medio por voltaje 20 por la corriente. Veamos que ahí la corriente que pasa es la corriente I2. ¿Ok? Aquí la corriente que entra es la corriente I2. Y esta corriente I2 nos dio 13,6 por el coseno, ángulo del voltaje es 90 menos ángulo de la corriente es menos 162,9. Ojo con los signos ahí, ¿verdad? En ese tipo de ejercicios. Cuando metemos todo esto a cálculo y nos daría menos 40 watts. ¿Ok? Ahí ya redondeado, menos 40 watts. Ojo el negativo. ¿Ok? ¿Qué significa este negativo? Como lo hemos mencionado antes, significa que es una potencia suministrada. ¿Ok? Porque nos está dando negativo. Es una potencia suministrada por la fuente. Bueno, ya tengo todos los resultados calculados. Pues ahora lo que haríamos es la comprobación de resultados, ¿verdad? Y en esta comprobación de resultados, así como lo dijimos al inicio, se tiene que satisfacer que la potencia suministrada es igual a la potencia absorbida. Entonces, ¿quién entrega potencia o quién suministra potencia? Las fuentes. ¿Y quién absorbe potencia activa? La resistencia.
Entonces, bueno, respetando los signos, aquí sería la potencia P1 más P2 igual a la potencia PR. La potencia eh, P1 me está dando 60, la potencia P2 menos 40. Y la potencia en la resistencia nos está dando 100. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer aquí un análisis porque si yo hago esta operación que me está quedando aquí a la izquierda del igual, me estaría dando, bueno, me estaría dando 20 igual a 100, lo cual no es correcto, ¿verdad? No es un dato que me satisfaga la igualdad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en estos casos? Yo aquí tengo cuando la igualdad no me cierra, tengo que regresarme y hacer un análisis de cómo fue que yo coloqué la dirección de las corrientes. Entonces veamos que en el caso de la I2, yo la indiqué que la corriente estaba entrando al positivo. ¿Ok? La corriente estaba entrando al positivo. Si ese es el caso, ¿ok? Si la corriente está entrando al positivo, esa potencia se debería considerar como una potencia ¿de qué tipo? ¿Suministrada o absorbida? Veámoslo aquí arriba. Vamos a recordar un toquecito los diagramas que hemos hecho anteriormente. Si la potencia, para que sea una potencia suministrada, ¿ok? O una potencia absorbida, tengo que fijarme esa corriente dónde está entrando. Si la corriente está entrando en la polaridad positiva, ¿ok? Positiva, esa es una potencia absorbida. Y si la potencia más bien me está saliendo de la terminal positiva, esta es una potencia entregada. Entonces, bueno, si lo vemos desde esta perspectiva, en el caso del I2, ¿ok? Me está entrando al positivo. Por lo tanto, aquí esta es como si fuera una P absorbida. ¿Ok? Y veamos que en el caso de la P1, que es la fuente de la izquierda, la corriente me sale del positivo. Por lo tanto, aquí sería una P entregada. ¿Ok? Aquí sería una P entregada. Entonces, mi P1, mi P1 va a quedar del lado de la entregada, de la suministrada. Pero mi P2 tiene que estar del lado de la P absorbida. Entonces, vamos aquí a reconsiderar. Aquí me va a quedar la P1 y aquí me va a quedar la PR más la P2. La P1 me da 60, la PR me da 100, la P2 me da menos 40. Y ahora sí, voy a tener
60 watts suministrados, 60 watts absorbidos. Por lo tanto, se me satisface la igualdad, que es la comprobación que andamos buscando en este caso. Así es que mucha atención en estos casos donde tengo que fijarme, bueno, cuál fue la dirección que le puse a las corrientes para poder movilizar aquí cómo nos estaría quedando la comprobación.